Seguimos recorriendo la mitología. Rosa Pardina, muy buenos días. Buenos días. Con la vida mientras tanto, mitos de protagonista en protagonista cada semana. Exactamente, y hoy tenemos de protagonista a Narciso, el hombre más bello del mundo. Porque el hombre más bello del mundo no fue Paul Newman ni Marlon Brando, fue Narciso, cuya belleza superaba incluso a la de Brad Pitt. Todos se enamoraban de Narciso, pero fue Eco la que sufrió las peores consecuencias de su amor. Todos sabemos que el narciso es una flor de color amarillo y blanco, con un tallo tan flexible que la planta siempre se inclina hacia adelante. Por eso, cuando crece en las orillas de los ríos, parece como si la flor intentara contemplar su propio reflejo en la corriente. Y esta obsesión de la planta por mirarse en el agua es la que ha dado nombre a un rasgo psicológico cada vez más arraigado en nuestra sociedad, el narcisismo. Una personalidad en la que domina una necesidad excesiva de admiración, una falta de empatía y una fascinación desmedida por uno mismo. Es la cultura del yo y la autorreferencia constante. Y también todos alguna vez hemos experimentado el eco, esa repetición que nos devuelve la voz cuando gritamos en la montaña o en un espacio vacío, o incluso esa extraña reverberación que a veces se cuela en nuestras llamadas telefónicas. Sin embargo, no siempre fueron conceptos psicológicos o leyes de la física. Antes de eso fueron carne, deseo y tragedia. Una ninfa que perdió su cuerpo por amor y un joven que no podía experimentar el amor porque no encontraba a nadie que igualara su belleza. Narciso, ese joven de belleza inigualable, era hijo de una ninfa llamada Liríope y un río de nombre Cefiso. Fue el río quien atrapó a la ninfa desprevenida cuando se acercó a beber de sus frescas aguas y, no pudiendo contener su deseo, yació con ella. De esta unión nació Narciso, un niño de una belleza extraordinaria. Al principio, Liríope pensó que aquello era una bendición, pero cuando el niño se convirtió en adolescente y empezó a llamar la atención de mortales y dioses, la madre empezó a pensar que aquel privilegio podía ser una maldición. Algunas madres de hoy en día hubieran llevado a su hijo a un casting, pero lo que hizo Liríope fue ir a visitar a Tiresias, un infalible adivino. Vivirá mucho, profetizó Tiresias, siempre y cuando no se conozca a sí mismo. Lo cierto es que el adivino no se equivocaba, pero esa forma críptica de hablar no era fácil de comprender y Liríope se quedó con lo de vivirá mucho y volvió feliz a su casa con su presumiblemente longevo hijo. Mientras Narciso crecía, rompiendo corazones sin inmutarse, en las montañas vivía la otra protagonista de esta historia, una ninfa llamada Eco. Ella tenía una voz preciosa y una labia interminable. Podía estar horas contando historias, anécdotas y chismes y jamás se quedaba sin palabras. Esa fue su perdición. Ocurrió una tarde en la que Hera, la celosa esposa de Zeus, bajó del Olimpo para pillar infraganti a su esposo entretenido con una ninfa. No es que esto le incumbiera a Eco, pero ella era una romántica empedernida y decidió dar una tregua a los amantes, saliendo al encuentro de Hera y entreteniéndola con su charla interminable para que Zeus y su ninfa pudieran esconderse. Hera desistió de buscar a su esposo, pero cuando regresó al Olimpo se enteró de que mientras ella charlaba con aquella deslenguada, Zeus estaba allí mismo, escondido, retozando con una ninfa. La diosa montó en cólera y volvió al monte para castigar a Eco por su engaño. Puesto que tanto te gusta usar esa lengua para engañarme, le dijo, a partir de ahora solo podrás hablar para repetir las últimas palabras que escuches. Escuches, exclamó Eco. Esta será tu maldición, sentenció Hera, y Eco no pudo más que decir, maldición. Narciso y Eco eran dos almas malditas. Él, cansado de las miradas de deseo que despertaba en todos, se había convertido en un muchacho solitario que no encontraba a nadie digno de su belleza. Ella no podía usar libremente el lenguaje y vagaba por el monte esperando que alguien le hablara para poder, al menos, repetir sus palabras. Pero su maldición no había hecho más que empezar.
Una mañana en la que Eco vagaba por el monte, como era su costumbre, vio a Narciso que estaba cazando y, apabullada por tanta belleza, se quedó sin aliento. Hubiera querido acercarse a aquel joven y decirle algo, pero no podía. Tenía que esperar a que él hablara primero, así que lo siguió sigilosamente para no perderlo de vista. Narciso, que tenía los sentidos tan afilados como sus flechas, notó enseguida que alguien lo vigilaba y preguntó, alzando la voz: ¿Hay alguien aquí? Desde la espesura del bosque, una voz respondió: «Aquí». Narciso miró por todas partes, pero solo veía árboles. «¿Por qué me huyes?» «Huyes», repitió la voz de Eco, que todavía no se atrevía a salir de su escondite. Narciso, intrigado y algo molesto por ese juego de espejos sonoros, volvió a gritar, esta vez con un tono más impaciente. «¡Ven aquí! ¡Aquí!», exclamó Eco, saliendo de entre los arbustos con los brazos abiertos para abrazar a aquel joven que la tenía hechizada. Narciso observó estupefacto cómo la muchacha corría hacia él y dio un paso atrás horrorizado. «¡Quita tus manos de encima!», le espetó con desprecio. «Preferiría morir antes de abrazarte». A Eco se le rompió el alma en 1000 pedazos. Solo pudo bajar la cabeza y, con lágrimas en los ojos, repetir: «abrazarte». Humillada y con el corazón destrozado, Eco salió huyendo de allí para refugiarse en las montañas. Pero el dolor de aquel amor rechazado la fue consumiendo y poco a poco su cuerpo se desvaneció. Sus huesos se convirtieron en piedra y solo quedó su voz. Nadie la volvió a ver jamás, pero todos pueden oírla. Mientras, Narciso seguía cazando, hasta que agotado se dejó caer junto a una fuente cristalina y se inclinó sobre el agua para saciar su sed. Entonces, ¡oh maravilla!, vio sobre las aguas la cara más hermosa que jamás había visto. Sin poder contenerse, se acercó a besar aquellos labios, pero el desconocido se desvaneció bajo el agua. Levantó la cabeza y ahí estaba de nuevo aquel semblante encantador del que no podía desviar la mirada. Jamás había sentido nada parecido. No podía apartar los ojos de aquella cara, de aquellos labios que se hundían bajo el agua al intentar besarlos. «¿Por qué huyes de mí?», se lamentaba Narciso. «Veo que tú sientes lo mismo que yo, que cuando sonrío, tú me sonríes, y al llorar veo tus lágrimas deslizarse por tus mejillas. Y cuando hablo, tus labios también me dicen algo que no puedo oír». Y entonces se da cuenta y exclama: «Soy yo, me he enamorado de mí mismo». Y con esta revelación comprendió que su vida ya no tenía sentido. Cuando por fin experimentaba el amor, no era más que una quimera imposible. Incapaz de separar su mirada de aquel rostro, Narciso fue languideciendo y, tumbado junto a la fuente, la cabeza apoyada sobre el verde musgo, el joven exclamaba: «¡Ay de mí!». Y Eco, compadecida, repetía: «De mí, hasta que la muerte se cernió sobre él. Y antes de cerrar sus ojos para siempre, todavía susurró a su reflejo: «Adiós». Y desde las montañas la voz de Eco repitió: «Adiós, adiós». Y allí donde Narciso había exhalado su último aliento, no encontraron su cuerpo, sino una flor amarilla, inclinada hacia la fuente para poder ver su imagen reflejada en sus aguas cristalinas.